Hola, un gran saludo para todos. Mi nombre es Carlos Orozco, soy ingeniero agrónomo, soy ilustrador botánico, apasionado por la etnobotánica, que es el estudio de las plantas en relación con los seres humanos, y también me encanta el mundo de los insectos, aparte de la botánica, que es una gran pasión. Los insectos también me llaman mucho la atención, y en particular unos que con ellos nos vamos a aventurar en estos días, a hablar un poquitico de estos personajes, que son algunos de los insectos sociales que son importantísimos en la historia evolutiva, tanto de los ecosistemas naturales como también de la vida en compañía de los seres humanos. Entonces les doy la bienvenida y enseguida vamos a empezar con algo muy interesante. Nos encontramos unos personajes que aparentemente algunos los confunden con moscas, algunos hasta les echan veneno, insecticida, les tapan las entraditas, pero que simplemente son abejitas, no son moscas. Empiecen por mirar de pronto de más cerca, acercándose más, uno puede descubrir grandes cosas. Y entonces ese mundo de los insectos también es fascinante y simplemente requiere un poquitico de tiempo. No sé si era Atahualpa Yupanqui que decía que las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. En este episodio vamos a trabajar con las abejas angelitas. Son estas pequeñas personajes que todo el tiempo están por ahí activas, ¿cierto? Que uno dice, ¿quién será? Resulta que ellas son amantes de la miel, pero sobre todo del néctar de las flores, de su polen, y tienen una relación estrechamente compleja, no, hermosa, pues entre flores y ellas, todas las plantas con flor, y la evolución de las abejas y la evolución de las plantas con flor están estrechamente relacionadas. Hay muchas abejas que dicen que si se extingue la abeja, se extinguiría, por ejemplo, algunas especies como las orquídeas. No en el caso de este tipo pues, de abeja angelita, que en lo particular se llama Tetragonisca angostula. No se asusten con eso de los nombres científicos, simplemente es para dar unas cualidades del tipo de abeja que es y para diferenciarla de las otras, ¿cierto? Tiene un nombre, un apellido y una familia a nivel de la entomología. Entomología es el estudio de los insectos. Entonces, por ejemplo, en particular, hacen este tipo de churumbelitas y hay algunas que lo tienen más alargado, y estas son especies muy típicas, por ejemplo, de climas cafeteros a climas calientes. Lo que es en nuestra ciudad de Medellín, Tetragonisca angostula, que es la abeja angelita pequeña, esta que estamos viendo en este caso, es una especie muy común, ¿cierto? Y la encontramos anidando en los zócalos de las casas, a veces en las puertas, a veces que dice, pero se me están entrando un montón de bichos, y la gente empieza a echarse el tox o el veneno matacucaracha, lo que tenga en la mano, o chancleta, pues que lo que a veces sacan pues también, pero realmente están matando justos por pecadores porque ellas son inofensivas, lo único que están buscando es un lugar donde instalarse y desarrollarse bien. A veces lo que hacen es que tapan la churumbela, la entrada de las abejitas, o les colocan pues de pura maldad a los niños, o realmente no maldad sino ignorancia, le colocan un palito y prácticamente matan una colonia entera porque no pueden salir a pecorear, ni pueden salir por alimento, ni pueden entrar y prácticamente muere la colonia si ellas no encuentran otra salida rápida. Pero imagínense en eso, en un adobe o en una cosa de madera, el trabajo que tienen que hacer ellas para poder romper y volver a salir, siendo tan pequeñas, con unas mandíbulas tan débiles, entonces se hace una gran cosa. Entonces siempre que las veamos, aprendamos a reconocerlas, ¿cierto? Simplemente las abejas angelitas no pican, primero que todo, no vienen ni por tu sangre ni a picarte, no, ellas simplemente están ahí, buscando un sitio donde anidar. Entonces vamos a mirar, a pegar una miradita, vamos a pedir el permiso para que ellas nos dejen entrar a su maravilloso mundo. Entonces vamos a hacer un poquitico de daño porque en este momento están llegando varias, que están llegando aquí, están llegando de pecorear. ¿Qué es pecorear? Es recoger néctar de las flores, polen, porque el néctar para ellas, ¿qué es? La energía, como para nosotros la guapanela, el arroz, el energético que llamamos, las comidas energéticas, los carbohidratos. En el caso de ellas es azúcares pues, y la miel, pues que tiene, el néctar y la miel, ¿cierto? Básicamente la miel, ¿qué es? Es la sublimación, es como si le evaporaran dentro de las colmenas, le evaporaran un poquitico de humedad a ese néctar, y ese néctar, porque ellos lo traen en la boca, tienen enzimas importantes, que tienen también sustancias que son cicatrizantes, antibióticas, porque cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier microorganismo, cualquier virus puede acabar básicamente con una colonia, por eso son supremamente aseadas y también están dotadas de una cantidad de sustancias antibióticas que les sirven para mantener muy limpia y en una completa asepsia su colmena, su alimento, sus crías, su polen almacenado y todo.
cajón realmente como abandonado. Mire que siguen llegando al sitio porque ellas básicamente tienen como unos mapas mentales. Que hay a propósito, hay un personaje que estudió mucho las abejas, que fue premio Nobel de Medicina, que se llamaba Carl von Fries. Carl von Fries descubrió cómo se comunicaban las abejas, porque ellas no, por ejemplo, ni hablan, ni se hacen señitas, pero mentira, sí hacen señas. Hay un lenguaje que le llaman las danzas del coleteo, hacen una especie de baile, donde ubican, por ejemplo, las fuentes de alimento, y donde ubican, por ejemplo, obstáculos, pero sobre todo fuentes de alimento. Y más o menos cuando llegan a la colmena hacen una danza que depende de lo frenética que sea su danza, emprenden ese trabajo pues con ese tipo de danza, más o menos dicen qué tan lejos o tan cerca están la fuente de alimento, sumándole también que le traen cuando vienen de afuera el olor de las flores que están visitando, porque ellas son olfativas y el olfato de ellas, a propósito de todos los insectos, supremamente desarrollado en la gran mayoría de ellos. Y hay una cosa bien interesante con ellas, es que el olfato está en las antenas, las antenitas de vinil del chapulín colorado. El chapulín, que es un grillo, que como los mexicanos tienen, y de hecho, por ejemplo, los mayas, sobre todo la tradición maya, azteca, sobre todo los mayas, han sido grandes observadores de la naturaleza y grandes comedores de insectos, que no hay problema comerlos. Los chapulines los venden tostados y con ají, con pique, con saborizantes y con de todo, los venden en los mercados comúnmente, tostados, y porque es una fuente interesante de proteína, una buena forma, por ejemplo, de trabajar las plagas. Por ejemplo, las mal llamadas plagas, simplemente los insectos que compiten con nosotros. Yo creo que ahí nos va a tocar entonces cambiar de plano. Me permiten un momentico, nos vamos a adecuar para el asunto y ya les vamos a mostrar. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que simplemente es un cajón donde se colocó una colonia, es un cajón donde se colocó la colonia, que básicamente hay una particularidad, que ellas se apropiaron ya después de él cuando se las instaló acá, y ellas lo van forrando por fuera con una cosa que se llama el propóleo. Bueno, este pedazo de mascarar que en algún momento se le puso para que no entren hormigas, que es muy importante que no entren hormigas. Por ejemplo, esto se llama propóleo, este material. Es muy común que cuando hayan hormigas y que hay, por ejemplo, que está entrada de vientos fríos, ellas recogen el propóleo. ¿El propóleo qué son? Resinas de las plantas mezcladas con la cera de las abejas, que producen, como les había dicho, las propias glándulas que tienen. Algunas especies las tienen en el abdomen, como las africanas, y estas las tienen en la parte del abdomen, pero en la parte del dorso, la parte de encima. Listo. Entonces, todo este propóleo son resinas que recogen para calafatear, para impedir que se entren las hormigas y el viento y pues algunas sustancias, ¿cierto? También en que esta está un poquitico abandonada, ¿cierto? Entonces vamos a mirar las condiciones por dentro. Hay una cosa, lo que les decía ahorita, por ejemplo, ¿cierto? Ahí está bien esta distancia. Por ejemplo, la piquera aquí está muy poco desarrollada, quiere decir que hay problemas. Muy probablemente nos vamos a encontrar con problemas interiormente, que pueda tener cucarachas o que puedan tener hormigas, porque a veces se meten las hormigas y las cucarachas se instalan y ellas no tienen manera a veces de golpear con él. En algunos casos, por ejemplo, en africanas, cuando se mete, por ejemplo, a veces se meten ratones en las colmenas de africanas y han encontrado que ellas lo matan y lo forran de propóleo. Entonces, dentro de los instrumentos que necesitamos, a veces, por ejemplo, vienen con tornillos de ensamble algunos de ellos, entonces a veces puede ser un destornillador de estrella, ¿cierto? Pues cuando cerramos la tapa, o simplemente, por ejemplo, un destornillador de pala, si simplemente lo podemos levantar fácil, listo. A veces necesitaríamos espátula, ¿cierto? Y para mirar algunas cositas, de pronto para amarrar con el alambre, para que sujetar en algún sitio nuestros cajones, o pues en este tipo pues, esto le llaman un cajón rústico o colmena rústica, básicamente, ¿cierto? Este es muy común que los campesinos lo desarrollen. Entonces, esta piquera, por ejemplo, está muy poco desarrollada y tiene mucha cera por los lados. Quiere decir que pronto puede tener problemas de hormigas interiormente. Es como un diagnóstico que se puede hacer de ellas por fuera. Entonces vamos a proceder a la apertura de este cajón, ¿cierto? A veces se dificulta su apertura, ¿por qué? Porque encontramos que ellas a veces lo calafatean tan bien que queda como un gran pegante. Es como un gran pegante toda esa cera que utilizaron y todo ese propóleo, ¿cierto? Entonces, aquí creo que miren toda la dificultad que representa para este asunto. Aquí ya abrió. Entonces esta tapa es básicamente nuestra puerta de entrada al hermoso mundo de las abejas angelitas. Bienvenidos. Miren. Entonces el involucro, ¿qué es? Proteger lo más preciado del nido. ¿Qué es lo más preciado? Todo es preciado, pero realmente, pero aquí las crías, ¿cierto? Vamos a ver que ellas, por ejemplo, meten las crías, donde están las crías,
Si uno la mueve muy bruscamente se pueden ahogar en la comida, ¿cierto? Puede pasar, entonces hay que ser muy cuidadoso con ellos. Ubicar que sean días calurosos, para que esa temperatura tiene que preservarse todo el tiempo, y de hecho el gran esfuerzo de esta fabricación de involucro que les digo, que tienen que gastar mucha miel o mucha energía para poder producir esta cera con que hacer todo este involucro. Imagínense, esos animales tan pequeñitos para producir cerita suficiente para hacer semejante colonia, ¿cierto? La particularidad de las abejas angelitas es que ellas almacenan en pequeñas cisternas hechas de cera su propia, el néctar, la miel que ya tienen para madurar, o en otros casos el polen. Entonces es muy común que encontremos polen y néctar, polen y miel en compartimentos distintos. Entonces vamos a mirar qué encontramos aquí. Lo más seguro es que vamos a encontrar polen. Miren el polen, ¿cierto? Esta es la que decía que la proteína de ella es que lo ponen a madurar en estas pequeñas cisternas. Mírenlo acá. Es el cúmulo de trabajo de mucho esfuerzo de las abejas para llegar a este punto. Este polen a veces lo almacenan con néctar o con miel y es delicioso, ¿cierto? Entonces uno lo quiere probar, es rico para comer, pero también hay que tener un poquitico de respeto por ellas porque es un esfuerzo muy grande, ¿cierto? Entonces a veces se puede comer de este polen y bueno, ellas de todas maneras siguen colectando, sobre todo en épocas de verano donde tienen una gran abundancia de flores para abastecerlas. Son insectos sociales, ¿por qué? Se divide, la única que puede poner huevos son la reina, ¿cierto? Los zánganos lo único que sirven en cierto momento es para copular con la reina, las reinas vírgenes, porque las reinas vírgenes copulan con los zánganos y con ese semen tienen la reserva de semen para el resto de su vida, ¿cierto? Entonces ya ellas se guardan en la colmena y son tan gorditas, ellas no se vuelan normalmente porque son regordeticas y llenas de huevitos y todo el tiempo están poniendo huevos y controlando a punta de feromonas el comportamiento social de la colmena. Entonces están divididas por castas: la reina, los zánganos que de vez en cuando ayudan en labores domésticas, en barrer la casa, en limpiar un poquitico, ¿cierto? Pero a veces muchos de los zánganos en algunos insectos sociales son alimentados por las obreras, entonces es un súper trabajo para las obreras y en época de escasez de alimentos ellas los sacrifican, ¿cierto? O los dejan afuera para que se mueran de hambre o de frío. Básicamente hay una práctica que se llama el trasiego. ¿Qué es el trasiego? Es básicamente coger una colonia como esta, de una colmena rústica o de un cajón o de una trampa, para pasarla a otro material, a una colmena eficiente donde podamos aprovechar y no le hagamos tanto daño al momento que vamos a aprovechar, por ejemplo, la miel de las angelitas o que la vamos a cultivar, ¿cierto? Porque cultivando también nos cultivamos nosotros, ¿cierto? Nos domesticamos también al momento de domesticar un montón de animales y de plantas, ¿cierto? También nos domesticamos esa parte tan brusca que somos los seres humanos a veces. Miren que a veces somos muy torpes en apreciar semejantes joyas de la naturaleza. Aquí entré a las ligas mayores. Estamos entrando como al corazón de la colonia. Tenemos, esta es la parte del mundo de donde están las galletitas. Nosotros vulgarmente le decimos galletitas a la parte de la colonia donde están las crías. Vuelve y juega, una diferencia con las africanas. Las africanas colocan los panales verticales, aquí por ejemplo ellas los colocan horizontales. Miren el tamaño, ¿cierto? Aquí ya estamos acercándonos a la parte donde ellos tienen la cría. Otra diferencia con las africanas, el tamaño. Otra diferencia es que también ellas en las celdas de las africanas almacenan en las celdas que tienen, almacenan la comida, lo que es la miel y el polen. Ellas no, ellas tienen estas cisternas externas, donde almacenan el néctar la miel y el polen. Entonces, aquí básicamente solamente van a tener en la parte esta parte donde, miren acá, la parte central, como les digo que es como el corazón, ¿cierto? Aquí ellas van a tener solamente las crías. Miren por ejemplo, esta es la parte central donde encontraríamos la parte de las crías. Miren, todo esto es el involucro. Vamos a hacer aquí por ejemplo están todas las crías de ellos, ¿cierto? Lo que son los huevos, una parte que le decimos
como las pupas, que son las... esto es como las... Hagan cuenta que esto es como la salacuna, o por ejemplo la incubadora del reino de las abejas. Aquí está. Todo esto tenemos acá, ¿cierto? A veces cuando las colonias están fuertes, ellas empiezan, por ejemplo hay celdas, por ejemplo un montón de celditas pequeñas, miren la parte inferior, ahí se ven claramente donde están desarrollando ya las crías, ¿cierto? Es que son las primeras, de ahí van a salir, cuando salgan las primeras, son muy despigmentadas, las primeras abejitas, ellas se encargan de labores de cuidado de sus hermanitas, pues de los que están ahí, de limpieza, pero labores internas. Después cuando ya cogen más, por ejemplo más, como dirían las abuelas, más cañaña, salen en vuelitos pues, cercanos para sacar basurita y después empiezan, muchas de ellas se van especializando o en ir a colectar polen o en colectar néctar. ¿Para qué? Para mantener el funcionamiento de toda la colonia, ¿cierto? Aquí por ejemplo hay una cosa que me llama la atención de esta colonia, es que pues la reina está por encaletada en alguna parte, ella es la más cuidada, básicamente esto se vuelve como una especie de búnker, ¿cierto? Con un montón de cosas secretas donde ellas van a empezar a moverse, ¿cierto? Esta que vemos en la parte de abajo, mírenla acá, donde está ya la espátula, esta es una de miel, ese es un depósito de miel, ahí está, mírenlo ahí, es un poquitico más líquida que la miel de africana, ¿cierto? Entonces yo no las voy a perturbar mucho porque miren todo esto, ellas se la pasan de boca en boca, cuando llegan las colectoras del campo, por ejemplo las abejas pecoreadoras, pecorear, vuelvo y les repito, es el arte pues, de ir a recolectar el alimento, sea néctar o sea polen, y hay algunas que transportan solo néctar y hay algunas que transportan solo polen. ¿Por qué? Porque básicamente por el peso, ¿cierto? Porque se les quedaría muy difícil cargar un montón de material, néctar y polen a la vez. Pues entonces normalmente este sería como la miel, miren la textura más o menos que tiene, un poquitico más líquida que la otra y que tiene muchas aplicaciones medicinales. De hecho, el potencial grande que tiene este tipo de mieles de angelitas es por su potencial, sobre todo médico. Pues a nivel de la medicina tradicional pues se le atribuyen propiedades cicatrizantes, que para eliminar cataratas, que pterigios, y ahora en la cosmética pues así mundial, mire esta volvió, vea, ¿cómo así? ¿Me está robando la comida? No, venga un momentico, yo no la voy a dejar llevar, mírenla aquí, se parqueó porque está recuperando su material, ¿cierto? Mírenla ahí, simplemente una pecoreadorcita que están también pendientes de todo el asunto. Entonces ese néctar que le evaporaron un montón de humedad, que pasó por ejemplo de las colectoras a la boca de las encargadas de almacenarlo y colocarlo en esas pequeñas cisternas que acabaron de ver, ¿cierto? O que verán también enseguida. Entonces ahí lo ponen a madurar ya la miel cuando le evaporaron a ese néctar, que se transforma en miel después de evaporarle agua, y que lo almacenan y lo ponen a madurar en las cisternas hechas como de cera. Esas pequeñas botijitas que tenemos por ahí, y donde hay una cosa interesante que miren que es básicamente sus despensas, que donde guardan comida para épocas difíciles. En este capítulo de Angelitas en la Ciudad nos referimos especialmente a una especie de abeja, que es una abeja sin aguijón, que se llama Tetragonis angustula, que hace parte de un tipo de abejitas que se llaman meliponinos, que su distinción principal es que no tienen aguijón. Se distinguen de las africanas que no pican, es fundamental esa diferencia, y que son importantes en la polinización tanto de especies de nuestras selvas tropicales, de nuestros bosques de montaña y también de muchos de los cultivos que conocemos, sobre todo frutales. También hablamos un poco de la coevolución, ese fenómeno a partir del cual plantas con flor e insectos evolucionaron y que crearon una interdependencia muy importante, que de uno y el otro dependen pues la existencia del otro. También hablamos un poco del asunto de los insectos sociales, que hace parte de esa división, digamos, social del trabajo, donde encontramos una reina que es la que controla toda la colonia, ¿cierto? A partir de feromonas, que son como unos perfumes, por decirlo así de alguna manera, y encontramos también obreras, que son las encargadas de recolectar el alimento, de mantener limpia la colonia, de construir los panales a partir de la cera que es secretada por unas glándulas que tienen ellas mismas. Y también encontramos lo que son los zánganos, ¿cierto? Los zánganos que lo único que hacen en las colonias es, de vez en cuando ayudan con algunas labores domésticas como limpiar, pero que realmente la función principal es fecundar la reina en época de vuelos nupciales.
También nos encontramos algunas generalidades como con respecto a toda esa cuestión de todos esos materiales que encontramos dentro de una colonia. Se colecta el néctar, que es la base energética de la alimentación de las abejas, el polen, que es la base proteínica, y también el propóleo y la cera, que son básicamente elementos para la construcción. El propóleo es recolectado a partir de resinas de árboles mezclado con cera, y como les mencionaba, la cera la secretan ellas mismas a un costo energético muy grande, porque necesitan muy buen consumo de néctar y de miel para poder dar la cantidad de cera necesaria, sobre todo en climas fríos, para cubrirse del frío externo. En el siguiente capítulo vamos a conocer algunas estrategias básicas para atraer las abejas a nuestras casas cuando estamos interesados en tenerlas como compañeras permanentes de nuestras huertas, de nuestros jardines y también de nuestra cotidianidad. Entonces vamos a aprender cómo realizar una trampa y algunas generalidades de cómo las debemos manejar, cómo se puede realizar, básicamente elaborar un cebo que nos sirva como atractivo a partir de materiales muy sencillos. Angelitas en la Ciudad hace parte del ciclo formativo de la Universidad Popular Ambiental, Medellín, Colombia, 2020.